Bueno, siguiendo entonces aquí en donde nos habíamos quedado esta parte de cómo resolver este problema de generar una interfaz gráfica de usuario para cargar los archivos de los datos de este archivo CSV, ¿no? Hacer así como que una especie de tratamiento entonces de datos, algo así que podríamos llamar como ciencia de datos, ya lo había mencionado en el video anterior, de este par de videos acerca de cómo resolver esta parte. Ya donde nos habíamos quedado es cargar entonces todos los datos que se encontraban aquí de este archivito, y además entonces aquí tenemos esta cosa, ay no, esa no era, que se queda demonios hice, era que se van a tener entonces estas también las banderas, y también vamos a tener aquí el archivo para pues que estos ahí ya se me fue lo para cargar entonces las banderitas en esta parte y cargar todos los datos, ¿no? Para que nosotros vayamos seleccionando, o el usuario vaya seleccionando entonces entre diferentes países, diferentes años, y aquí se va a mostrar esa población con respecto de ese año, y también tener aquí entonces sus estadísticas, por ejemplo el mínimo, el máximo y el promedio, ¿no? O sea, alguna cosa muy sencilla hasta el momento. Tenemos ya esta parte. Cuando se cargan todos los datos, generamos aquí unos atributos o variables globales de esta clase, y ya se cargaron entonces en el momento en que la ventana se crea, ¿no? Se carga aquí con la función o este método de mainFormLoad, ¿vale? Ok, entonces ahora sí viene la parte interesante. ¿Cómo le vamos a dar funcionalidad a cada uno entonces de estos combo box? Bueno, en primer lugar entonces vamos a tener que dar clic aquí. Regresamos aquí al diseño y damos clic aquí. Esto nos va entonces a activar esta función que es el combo box selected index change. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros seleccionamos aquí, se va a cambiar el índice al cual está aquí. Por ejemplo, el índice va a ser el 0, el 1, el 2, el 3. Ay. Y así sucesivamente, ¿no? También con los años. Tenemos aquí esta parte, ya cerramos. Entonces, este método para el combo box, entonces para este controlador de combo box, que viene entonces, que sería como un objeto, nos va a permitir entonces de que cuando nosotros hagamos clic aquí y empecemos a hacer modificaciones, pues cambien las cosas. Aquí podemos meter algunas situaciones, pero viene una parte bastante interesante. La idea aquí entonces es, y esto sería así como una parte de la programación, pues, ¿cómo se le llama esto? Que es muy cercano entonces a esta parte de la programación reactiva, en el que si nosotros modificamos o hacemos clic aquí o modificamos los valores de alguno de estos controladores, entonces buscamos que este cambio pues modifique a lo mejor algunos otros controladores. Entonces la parte importante aquí es de que ambos dos de estos controladores, así súper redundante como siempre, están como conectados, porque si en algún momento nosotros hacemos cambio aquí en el país, se va a cambiar tanto la banderita como se va a cambiar toda esta parte, ¿no? El mínimo, máximo y promedio. Pero si nosotros hacemos clic aquí en el año, también va a ir modificando hacia aquí la parte de población, pero lo demás no se modifica. Entonces ahí viene algo importante. No podemos tal cual colocar código en esta parte de manera así como muy puntual para cada uno de ellos. La lógica ya no nos permitiría realizar este tipo de cosas. Por tanto, lo que podemos hacer es una como función general para cuando haya un cambio tanto en este combo box como en el otro. Esto se puede hacer mucho o se realiza de manera muy general cuando dos controladores están muy relacionados entre sí, o el movimiento de uno va a afectar al otro y viceversa. Por tanto, entonces vamos a hacer lo siguiente.
Ya nosotros tenemos aquí los atributos, ¿no? Aquí hay algunos métodos, pero vamos a crear nuestros métodos personalizados. O sea, vamos a generar una función. ¿Cómo le llamaríamos a esa función? Bueno, no lo sé. ¿Va a regresar algún valor? No creo. Vamos a llamarla así. Public void cambio. Tiene que ser pública porque, bueno, la vamos a tener que utilizar en cualquiera de estos controladores. No va a regresar nada y se va a llamar cambio. Por un lado, debemos de tener valores o variables locales. Y bueno, ya la funcionalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un principio? Bueno, en un principio necesitamos dos valores, int i, el cual va a ser el combo box 1.selected index. Esto nos va a permitir manejar índices mediante lo que se tiene o los valores de los índices de los combo box. Pero muchísimo ojo, hay que revisar entonces este índice del combo box, que tiene muchísimo que ver entonces cómo estaba seleccionado esto. Los valores que nosotros estamos cargando directamente, y bueno, también tienen que ver mucho con el algoritmo que generamos para cuando se carga entonces la ventana. Los valores que tenemos son estos. O sea, se van a cargar desde el 0 hasta, bueno, el valor último que se tenga acá, ¿no? Sin embargo, nuestro encabezado lo modificamos para que nada más se mostrara esta parte. O sea, este índice de acá ya no coincide entonces con este índice de acá. Por tanto, vamos a tener que darle un +1 para modificarlo. ¿Por qué razón? Entonces vamos a iniciar con índice 0, pero realmente necesitamos este índice de acá. Este va a ser el 0 y este el 1 para los datos que van a corresponder entonces con cada una de los encabezados que se tienen aquí. Eso, por supuesto, se pudo haber evitado modificando cosas en esta parte, ¿no? O en esta parte también. A lo mejor no era necesario remover esto, o a lo mejor era necesario remover aquí este valor. Pero también nos puede servir de índice. Entonces vamos a ver, vamos a dejarlo así, por este lado. Entonces ya vamos a tener estas dos variables locales que nos van a decir exactamente cuando haya un cambio en ambos combo box, en ambos dos, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí los valores del combo box. Ahora necesitamos obtener todos los datos de la selección que se tiene en ese momento. ¿Cuáles son los valores que se tienen en ese momento? Están guardados en esta variable o en esta lista de cadena de caracteres, de arreglo de cadena de caracteres que se llama data. Entonces vamos a hacer lo siguiente: for each string, que va a ser un arreglo de caracteres r in data, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué estoy poniendo esto? Bueno, esto es lo que está compuesto a la lista. Aquí está lo que tenemos compuesto a la lista y la vamos a ir recorriendo uno a uno. Vamos a ir recorriendo entonces las filas de cada uno entonces de estos datos en nuestro archivo .csv, ¿no? Bueno, para manejar esta cosa, lo ideal sería entonces aquí arriba, en cambio, entre las variables locales, generar la siguiente: una lista de tipo string que se llame tmp. Va a ser una temporal y que va a ser una lista en string. Ok, ay Dios, string siempre hace cosas ahí medio extravagantes, ¿no? Entonces va a ser una lista de cadenas de caracteres. Entonces esa lista vamos a poner tmp.add rni. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a añadir a esta lista los valores que se encuentren en este ¿cómo se llama? En este índice del arreglo de cadenas de caracteres. ¿Qué representa?
Si nosotros seleccionamos aquí, por ejemplo, China, aquí estoy ya leyendo una cosa y seleccionando otra, vamos a obtener cada uno de estos valores, porque vamos a ir recorriendo línea por línea y nos vamos a ir entonces al índice que está controlado por ahí me está diciendo que no lo puede hacer. ¿Por qué razón no? Ahorita checamos, ¿no? Que va a estar entonces controlado por el combo box, ¿vale? Entonces hasta ahí tenemos. Ya nada más sería cuestión aquí de revisar por qué razón no está. Perdón, aquí me faltó un paréntesis. Ahí está. Ya no hay ningún error. Y entonces va a ser el índice que va a estar controlando esta cosa, ¿no? El combo box. Y así ya nos va a permitir obtener entonces toda esa columna y guardarla en esta lista para poder entonces hacer movimientos posteriormente. ¿Vale? Pues ya, técnicamente así ya está. Podríamos inclusive omitir esa parte, pero ya lo iremos mostrando. Bueno, vamos a utilizarla posteriormente. Ok. Bueno, entonces ahí ya lo añadimos. Después, lo que nos están pidiendo, bueno, esta parte, que es lo que nos va a funcionar esa cosa y cómo se va a utilizar entonces. Ese for each ya nos va a obtener entonces todos los valores ahí de la columna. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. El text box 1.text va a ser igual a tmp, pero ahora en J. ¿Qué significa esto? Ese tmp es una lista, se va a ir añadiendo paso a paso, pero ahora este J es el que está controlando el combo box 2, que es el que representa entonces al año que se tiene aquí. Ese año entonces representado por esa J ya nos va a controlar entonces el punto en donde se va a estar colocando esto. Pero ahora viene una parte bastante interesante. Si nosotros ejecutamos esto, parece que no está mostrando absolutamente nada, no lo está haciendo bien. ¿Qué pasa entonces? Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay una cosa bastante interesante. Una, no estamos echándolo a andar, ¿no? Por un lado. Para hacer eso, entonces tendríamos que mandar a llamar la función cambio aquí y la función cambio acá. ¿Por qué razón necesitamos mandarlas a llamar? Por lo que decía hace rato. Como ambos controladores están muy relacionados entre sí, pues es posible entonces que cuando se haga el cambio en uno, también afecte al otro y viceversa. Entonces, por esa razón optamos o se optó por generar una función la cual va a contener entonces todos los posibles cambios que van a tener estos dos controladores. Entonces lo mandamos a llamar, generamos aquí y caray, nos manda muchos errores. Esto se puede resolver de varias formas. ¿Y por qué razón entonces está pasando eso? Bueno, cuando se carga entonces la ventana, pues se van a generar todas estas partes. Todo esto se va a ir cargando. Pero también lo que estamos nosotros colocando aquí es de que de alguna forma va a modificar también los valores que están en el combo box. Porque inmediatamente se va a generar un valor ahí, de alguna forma, con esta parte que tenemos acá. Esta sería con estas dos que tenemos acá. Y entonces, digamos que va a haber un cambio para cada una de estas de elementos del combo box, ¿vale? Entonces, hay dos formas de resolver este embrollo al que nos estamos metidos. Una puede ser evitar lo siguiente. Si el combo box 2.text
perdón, selected, sería aquí selected index, es diferente a -1. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que ya va a haber algo cargado ahí, precisamente. Porque en primer lugar se va a cargar los valores del combo box 1 y pues ahí está, ¿no? Pero después como ya va a haber un cambio aquí en el combo box 1, va a intentar ingresar a esta parte, pero no hay nada en el combo box marcado. Porque recuerden, a pesar de que por ejemplo aquí se están mandando como diferentes hilos al mismo tiempo del programa, todavía esto sigue siendo muy lineal, en el sentido de que se va a ir ejecutando primero esta línea, después esta línea, luego la otra. Entonces, en primer lugar, cuando se ejecutan estas cosas, cambian los valores del combo box, y al haber cambio en el combo box, entra esta cosa, viene a la función y va a intentar modificar los valores del textbox 1 mediante esto de aquí. Pero no hay nada cargado en ese momento, entonces ahí hay un pequeño problema, ahí hay valores brutalmente complicados. Pues no se tiene ningún valor. Entonces, cuando no se tiene ningún valor en un combo box, esto va a tener un valor de -1. ¿Ok? Entonces ahí va a tener un valor de -1 y por tanto se puede ya colocar que cuando esto sea diferente a -1, ahora sí ya se mande a cargar esta cosa que viene en los combo box. Ejecutamos y ahora sí ya nos muestra la población en este año de cada uno de los países e inclusive ya no la modifica sin ningún problema. Ahí queda, ¿no? Ahí queda. Esa es una forma. Ahorita en otra cosa vamos a ver cuál sería la otra forma para corregir estas partes o para tratarla. Pero a ver, vamos a continuar. Bueno, ya generamos aquí la población, ya tenemos cargados esos valores, ¿cómo se llama? De cada uno de los datos o cada una de las columnas dependiendo del país que estamos seleccionando. ¿Vale? Entonces, ahora sí viene una parte interesante. Que a ver, también, o sea, aparte de modificar ya aquí cada uno de los países, también ya nos modifica el año, si se dan cuenta. Ya tenemos aquí Malasia, los Estados Unidos en el 2018 y cómo va disminuyendo esta parte, ¿no? O sea, ya con este simple código ya estamos modificando esa parte. Ahora lo que necesitamos obtener ya nada más es el mínimo, máximo y promedio. Bueno, para hacer eso, pues entonces generamos aquí unas variables que serían también de tipo local. No había ningún problema. Int máximo, punto y coma, int mínimo, punto y coma, long total. Y ahorita vemos qué es esto. Sí lo vamos a iniciar a cero. Ahorita no inicio el mínimo, el máximo, el mínimo, porque eso es lleva un poquito más de información, ¿no? Generamos aquí entonces el long total y el double promedio. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a utilizar entonces valores de 64 bits porque tenemos poblaciones muy grandes. Y aquí lo que queremos hacer es entonces obtener, digamos, como que la suma de toda la población para después obtener el promedio, ¿no? Una cosa bastante sencilla. Y aquí vamos a generar un contador para esto. Máximo y mínimo. Esto lo podemos hacer por código, obtener tanto el máximo y el mínimo de una lista. ¿Y esto cómo lo vamos a empezar? Bueno, por un lado, para el máximo vamos a necesitar entonces el valor mínimo que puede obtener un entero, por ejemplo. También lo podríamos poner a 0, no habría ningún problema porque ya tenemos ahí valores, la mayoría de los valores de población son positivos, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Y podemos utilizar entonces de la clase entera, cuál sería la propiedad de int, el mínimo valor. Y también tenemos aquí el máximo valor, el cual nos va a permitir entonces obtener ahora sí el mínimo. Porque aquí nos vamos hasta el tope. Ya no hay ningún número mayor a él. En el momento en que estemos revisando, cualquier número va a ser menor, o el primer número va a ser menor que este tope. Así se puede comenzar, ¿no?
Entonces, dentro del combo box, perdón, dentro de este for each, donde estamos cargando todo esto, podemos obtener la suma. Bueno, aquí voy a utilizar la magia de la edición, ¿no? Ahí está. Mágicamente. Ahora ya tenemos entonces la suma de todos los valores que se van a ir almacenando en total. Convertimos a entero de 32 bits los valores estos de RI. Obtenemos el máximo de la lista. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el máximo ya está como el mínimo valor entero que se puede manejar. Y si el valor que estamos observando es mayor a ese, entonces ahora el máximo lo vamos a pasar al mismo valor, para entonces de que se vaya sustituyendo, y cuando entonces vayamos avanzando sobre cada uno de los elementos de la lista, ir verificando que cada uno de ellos sea mayor, a ver si es mayor que entonces que el máximo que ya teníamos guardado, para que si es mayor entonces sustituirlo. Y lo mismo va a pasar entonces con el mínimo, pero bueno, ahora va a ser al revés volteado, ¿no? Si es mínimo, si es menor que, entonces lo colocamos aquí como el mínimo e incrementamos también aquí el contador de datos. También lo podríamos hacer de otra manera, ahorita lo revisamos. Sí, entonces nos podríamos ahorrar a lo mejor esa parte. ¿Cómo? Obtenemos el promedio, que sería entonces promedio. Vamos a salvar aquí como, bueno, más bien vamos a hacer un cast double, para que esto se cambie a double, el total, porque es un valor de tipo long. Y lo dividimos entonces como un double, para fuerza. Se puede, de acuerdo entonces a los criterios para ir convirtiendo, cómo se van convirtiendo entre variables, se podría dejar nada más uno como double, pero bueno, vamos a hacer que sea total y completamente forzado. A lo mejor ese contador de datos lo podríamos compensar con tmp.count. Esto nos va a dar entonces el número de elementos que se van a guardar aquí, que es exactamente igual a este. Entonces esto no lo podemos ahorrar. Cambiamos esto y ya tenemos uno menos, ¿no? Bueno, ahí está esa parte. Bueno, ya tenemos el promedio. Ya obtuvimos entonces también el mínimo y el máximo. Aquí que cerramos esto. Y bueno, ya nada más simple y sencillamente con la magia de la edición. Ahí está, ya tenemos esto. Está súper, ¿no? Entonces ya tenemos en el textbox 3, aquí está al revés, textbox 3 y textbox 2, 3 y 4, vamos a tener tanto el mínimo, el máximo y el promedio. Ejecutamos y ahí está, ya tenemos la población, la cual puede irse modificando de los Estados Unidos, el mínimo, el máximo que se alcanza entonces en el año 2018 y cuál va a ser su promedio. Cambiamos de país, ahí está, Malasia. Aquí disminuimos, el mínimo por supuesto se obtiene en el año 76 y su promedio. Y ahí está. Listo. Ya quedó esta parte. Bueno. Ahora viene una parte bastante interesante. Dan cuenta, ya nada más casi para terminar esta parte. Si nosotros movemos esto, no se mueve la bandera. No se ve bonito. Queremos modificar esa parte. Bueno. Viene una parte importante aquí entonces. Ya obtuvimos el promedio, ya podemos todo esto. La onda sería entonces de este picture box. Vamos a poner aquí picture box 1.image. Esa es entonces la propiedad para modificar la imagen. Va a ser entonces image.fromFile. ¿De qué archivo? Bueno, aquí ya nosotros cargamos también los archivos con esta parte de aquí. Esa se guardó en esta lista que se llama arch. Es una lista entonces de cadenas de caracteres. Entonces vamos a colocar arch, pero si es esa lista, entonces que es más bien técnicamente está funcionando como un arreglo.
¿Cuál va a ser el valor que nosotros vamos a estar manejando aquí? Bueno, el valor que va a estar manejando cada uno de los países va a ser nuestro contador o nuestro índice del Combo Box 1, ¿no? Que es el de los países. Aunque este está movido en 1 y nuestros archivos comienzan desde el 00. También lo podemos haber preparado para que comenzaran del 1, ¿no? Bueno, no, perdón, ahí estoy cometiendo una aberración. Tiene que comenzar siempre desde 0, ya que estamos hablando entonces de un arreglo de datos, en este caso de strings. Por tanto, entonces, si aquí nosotros estamos colocando que va a ser un +1, pues simplemente nos va a estar pidiendo esta parte, ¿no? Y -1. Ahí está. Bueno, ¿sí? Técnicamente ya con eso funcionaría. ¿Qué pasa? Hay un pequeño problema. Nos está diciendo que hay una excepción para esto. El índice está fuera de los límites de la matriz. No se cargó bien esta parte. O sea, en el momento en que se está cargando esta información, por alguna extraña razón, o por la razón que teníamos en esta parte, de que muchas veces entonces, cuando se está cargando esta parte, ingresa directamente a estos otros métodos de cada uno de los controladores, entonces va a haber ahí un pequeño problema. Vamos a tener ahí errores o excepciones porque no se cargan a lo mejor completamente bien, tanto por ejemplo, no sé, los años, o a lo mejor esto no se cargó correctamente. En cuanto se carga el primer elemento, esta cosa ingresa y pues ya no logra entonces localizar este índice precisamente, y entonces falla. Podemos utilizar algo muy similar a esto, pero la otra forma de resolverlo es utilizar estas excepciones. El momento en que nosotros corrimos o más bien se ejecutó el programa y quisimos entonces modificar el índice del combo box, nos está mandando una excepción de index out of range exception. Bueno, si esa cosa nos está arrojando eso, entonces colocamos aquí el try. Catch. Y podemos inclusive aquí, si no queremos colocar todo así tal cual, colocar entonces la excepción sin colocarle nada. O sea, colocar entonces de que intente realizar eso. Si hay una excepción, bueno, a lo mejor no coloca absolutamente nada, ¿no? Ya en el momento, cuando se va a ir cargando esta cosa, va a ir lanzando todas estas excepciones una tras otra, pero el programa ya no se va a detener, ¿vale? Entonces ya el programa no se va a detener y pues ya no va a haber ningún problema. Podríamos observarla inclusive en consola, ¿vale? Corremos, ejecutamos esta parte, no mandó nada. Interiormente sí está abriendo la consola, pero ya no la está ejecutando, no la está mostrando, ya nos está permitiendo entonces modificar las banderas y toda la población y las poblaciones y todo eso sin ningún problema. Entonces repito, esta parte se tiene que poner, o esta captura de excepciones se tiene que poner, porque en el momento entonces de que se va a cargar esto, viene aquí, hace todo esto, y en esta parte va a añadir un ítem o un valor, ¿no?, al combo box. Cuando se añade el primer valor al combo box, se va a lanzar también esto al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque ya cambió entonces un índice. El índice antes estaba en -1 y ahora va a cambiar entonces a 0, que es el primer elemento. Se va a ejecutar entonces esta función y aquí va a haber problemas. Por tanto, entonces también nosotros tenemos que capturar esas excepciones
mandar a lo mejor algo o no mandar nada, ¿no? Y entonces intentar esto. Ya cuando se acaben las excepciones, cuando ya se haya cargado entonces todos los valores, bueno, ahora sí mandamos esto, sin ningún problema. Otra forma entonces de modificar esto es de que esto se ejecute hasta que ya se hayan completado todos estos datos. Pero esto es un poquito más complicado de obtener porque no sabemos con exactitud. A lo mejor en esta parte sí, ¿no? Conocemos que cuántos países vamos a tener, entonces cuántas columnas vamos a tener, y pues ya no va a haber ningún problema en esa parte, ¿no? Pero muchas veces esto no lo conocemos con exactitud, entonces, como en esta parte, ¿no? A lo mejor recibimos unos datos, sabemos que va a tener tanto un encabezado con el número de, más bien con los países, otro que nos va a decir los años, pero no lo conocemos con exactitud. Necesitamos entonces aquí revisarlo. Por tanto, entonces, para evitarnos esa parte, podemos utilizar los try catch. Esta parte de aquí también lo hubiéramos podido manejar con un try catch sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ya así de sencillo, vamos a colocar, bueno, aquí colocamos esta parte después. Voy a poner un letrero de qué es lo que significa, ¿no? Entonces, ya con este código, con este sencillo código, estas líneas, ya tenemos que estamos leyendo de este archivo todo esto, y además ya tenemos también nuestra como pequeña base de datos con todas y cada una de las banderas. Y ya cuando una persona entonces está modificando aquí estos datos, ya nada más se muestra entonces la población en ese cierto tiempo, con cada una entonces de la información que va a tener aquí. Queremos que se vea un poco más mejor la cosa esta. Bueno, tenemos aquí población, este va a ser el level 3. Bueno, podemos hacer lo siguiente, obtenemos el promedio label 3.text va a ser igual entonces población más, ¿qué cosa? Vamos a necesitar aquí el año en un cierto valor. ¿Cuál valor va a ser ese? El J. Pero ojo, vuelve a ocasionar el mismo problema. Try catch exception, ay Dios, exception, y quitamos esto, volvemos a ejecutar. Esta población de 1976 es esta. Si yo modifico esta, me modifica también esta parte y listo. ¿Qué pasa entonces? Exactamente lo mismo, y hay que utilizar entonces todos estos try catch. Mucho ojo, estos try catch se tienen que utilizar casi de manera individual para cada una de estas excepciones, ¿no? Aunque también se podrían entonces ir manejando las excepciones o esta información. Vamos a ver. Si por ejemplo aquí tenemos el mismo índice J, ¿no? Entonces podemos manejar esas excepciones del mismo tipo. Por un lado vamos a tener el bloque try catch para las excepciones con el índice J y el try catch para las excepciones con el índice I. Y así ya queda entonces el programa listo. Borramos esto. Bueno, entonces ahí está en esas dos, en estos dos videos, esta pequeña serie de dos videos para solucionar este problema. Pueden observar entonces, simple y sencillamente tenemos un total como de 155 líneas, 154, muy corto, o mucho menos por la cantidad de espacios y de comentarios que coloqué, ¿no?
Entonces, bueno, en ambos videos voy a colocar el enlace al repositorio en donde se encuentra este bonito programa. Y bueno, ya para no hacerle descuento largo, porque fue bastante largo, entonces la información o bueno, la solución de este problemilla, que pues ya había algunos videos que nada más era cuestión de entonces de encontrar bueno, más bien conjuntar algunos de los videos que ya se habían subido aquí para poder resolver entonces este problemilla. Y bueno, pon las explicaciones en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces aquí la finalizamos a esto. Abur.